la Clínica de Grado y Radiooncología de Oncosalud A1. Formo parte de la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Mastología. Bienvenidos a los miembros de la Sociedad Peruana de Mastología, a nuestros colegas de Perú y colegas extranjeros que nos acompañan. Bienvenidos a este gran curso virtual de abordaje multidisciplinario de cáncer de mama. Hoy estamos entrando al tercer módulo, a la sesión número 10, y tenemos 3 invitados de lujo que harán de nuestro sábado sea muy provechoso. Ya desde antemano agradezco la participación de todos ustedes, no sin antes agradecer a Roche por brindarnos la oportunidad de compartir con ustedes esta plataforma para lograr que este curso virtual sea un éxito. Iniciaremos primero presentando a nuestro primer invitado. Nuestro primer invitado, para mí es un gran honor presentarlo al doctor Ángel Montero Luis. Seguro es muy conocido por todos ustedes. El doctor Ángel Montero es especialista en oncología radioterápica vía MIR en Clínica Puerta de Hierro de Madrid durante los años 96 y 2000, y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid en el año 2004. Actualmente se desempeña en el servicio de oncología radioterápica en el Hospital Universitario de San Chinarro, en Madrid, desde el año 2014. Tiene múltiples publicaciones en lo que se destaca artículos de cáncer de mama, sarcomas, braquiterapia y también patología benigna y radioterapia. Escucharemos a continuación al doctor Montero Luis. Hola, buenas tardes. Lo primero que quiero hacer antes de empezar es pedirles disculpas por no poder estar personalmente en este momento con todos ustedes y tener que hacer esta presentación grabada, pero por circunstancias de la pandemia que estamos atravesando, hace que sea a veces complicado cuadrar las fechas porque nos vemos obligados a modificar muchas de ellas y desgraciadamente ese ha sido el caso en esta situación. Lo segundo y no menos importante es agradecer enormemente la oportunidad de participar en esta reunión que realmente me parece enormemente interesante, con un programa tremendamente atractivo y que para mí supone un orgullo y un honor el poder participar e intentar transmitirles durante estos minutos cuál es la situación del tratamiento de la radioterapia del cáncer de mama. Así que sin más dilación vamos a comenzar con la presentación. Esto es. Miren, como bien conocen, el cáncer de mama es el tumor más frecuente en la mujer. En la Unión Europea se estima que hay más de 500.000 de nuevos casos anuales y es la causa más frecuente de cáncer de muerte por cáncer. De manera global, y siempre se dice que 1 de cada 8 mujeres en el mundo occidental padecerá un cáncer de mama a lo largo de su vida. Y el tratamiento del cáncer de mama es el mejor ejemplo de tratamiento multidisciplinar, de la combinación de diversos especialistas, de diversos tratamientos para conseguir lo que hemos venido consiguiendo en los últimos años, que es una mejoría clara de las tasas de supervivencia, una reducción de la mortalidad. Los tratamientos, como bien conocen ustedes, se puede dividir grosso modo en tratamientos locales, ya sea cirugía, ya sea radioterapia, ya sea combinación de ambos, tratamientos sistémicos, tratamiento hormonal, tratamiento con quimioterapia convencional y los nuevos tratamientos dirigidos o inmunoterapia. A lo largo de esta presentación tocaré estos 6 temas de una manera más detallada: una primera evolución histórica, modalidades y técnicas de la radioterapia, algo interesante como es el manejo de las áreas ganglionares y que tantos problemas da a veces, la radioterapia postmastectomía, un tema que cada vez tiene más importancia, como es el carcinoma in situ, y finalmente algunos aspectos sobre toxicidad o posibles complicaciones de los tratamientos. Miren, el tratamiento del cáncer de mama ha evolucionado a lo largo de la historia en el sentido de menos es más. Siempre hemos ido a la reducción de la intensidad de los tratamientos a cambio de mejorar siempre los resultados que vamos obteniendo. Y esto es así de una manera breve. Arranca en los años finales del siglo XIX, 1895, con la invención de los rayos X, 1898, con el descubrimiento del radio, y enseguida, apenas unos días, unos 50 y tantos días después de la invención, desde que Röntgen publicara los resultados del descubrimiento de los rayos X, ya se produce el primer tratamiento de un cáncer de mama con radioterapia. Aquí tienen ustedes lo que podemos considerar el primer parte de interconsulta, la primera petición de tratamiento que se le hace a este individuo, a Emil Grube, por parte de un médico que le
intenta comentar a una paciente que padece un cáncer de mama y que, bueno, pues quizás pueda ser aliviada en cierta medida por esos nuevos rayos que se acababan de descubrir. A partir de aquí, montones de desarrollos, la röntgenterapia por un lado, teleterapia, la radioterapia externa y por otro lado la curiterapia, se desarrollaron durante todos estos principios del siglo XX hasta lo que conocemos en la actualidad. En los años 30 se diseñan los campos tangenciales, esos campos tangenciales que más o menos manejamos prácticamente iguales hoy por parte de Hans Holfelder. En los años 40 se empieza a plantear la posibilidad de la combinación de cirugía y radioterapia, aún en el caso de radiación postmastectomía por Robert McPhilfer. En los años 50 alguien se plantea si es necesario realmente seguir haciendo esas mastectomías tan enormes que hacíamos y que habían arrancado en la época de Halsted, posteriormente Pate y Urban y demás, y hay un cirujano estadounidense, George Craig, que propone lo que en aquel momento parece una herejía, que es decir, es necesario realmente extirpar la totalidad de la mama. Eso queda ahí porque se siguen publicando datos sobre la eficacia de la radioterapia también en el tratamiento exclusivo del cáncer de mama, como la experiencia del Instituto Curie de París, donde los resultados son realmente buenos para tumores considerados muchas veces inoperables, y alguien en los años 80 recoge ese guante lanzado en los 50 con estos dos estudios, tanto Bernard Fischer, por un lado, en los Estados Unidos, por parte del MSADP, como Umberto Veronesi en Italia, por parte del Instituto Europeo de Oncología de Milán, plantean lo que sería el embrión de los modernos estudios de tratamiento conservador. Es decir, ¿es equivalente la mastectomía a una cirugía parcial con radioterapia? Bueno, montones de estudios posteriormente así parecen avalarlo y se llega a la conclusión de que realmente la mastectomía es igual o similar al tratamiento conservador. Pero ¿es esto realmente así? Y aquí quiero incidir como primer punto de mi presentación. ¿Es realmente el tratamiento conservador igual a la mastectomía o no? Bueno, lo que sabemos hoy en día con el análisis de las grandes bases de datos, el análisis de cientos de miles de pacientes seguidos durante mucho tiempo, es que el tratamiento conservador obtiene mejores resultados que la mastectomía, mejores resultados en supervivencia global y en supervivencia causa específica. Parece que en cuanto aumentamos el número de pacientes analizados y aumentamos el seguimiento de los mismos, esas diferencias, ese beneficio del tratamiento conservador emerge con mayor fuerza. Obviamente son análisis retrospectivos, no tenemos análisis prospectivos, pero el poder y la potencia de estos datos nos deben hacer pensar que realmente es mejor el tratamiento conservador. ¿Y por qué? 4 posibles razones lo explicarían. En primer lugar, las mastectomías, como saben ustedes, tienden a ser cada vez más conservadoras, de manera que el riesgo de dejar detrás tejido mamario viable es cada vez mayor. Esas mastectomías ahorradoras de piel, no hablemos ya de las mastectomías ahorradoras del complejo areola-pezón, tienen un riesgo alto de que quede el tejido residual mamario y que por tanto sea foco de posibles recidivas. En segundo lugar, sabemos que la radioterapia, además de irradiar la mama, también va a tener un cierto efecto, a veces no buscado, de irradiación de las áreas ganglionares de riesgo, sobre todo cuando empleamos, por ejemplo, campos tangenciales profundos, que son muy del gusto, pero son radioterápicos estadounidenses. Y es verdad que, como bien ven aquí, cuando se emplean esos tangenciales profundos, prácticamente todo el nivel 1 y una parte nada despreciable del nivel 2 son incluidos dentro del volumen de irradiación sin haberlo buscado expresamente. En tercer lugar, porque no podemos despreciar la existencia o posible existencia de un efecto a distancia de la radioterapia, ese famoso efecto ascopal, en función del cual la irradiación local desencadena una serie de respuestas inmunitarias que van a hacer que la presencia de micrometástasis a distancia sea menor o pueda ser eliminada, algo que estamos viendo en otros tumores y que puede ser una de las explicaciones también en el cáncer de mama. Y por último, y no menos importante, la calidad de vida. La calidad de vida impacta enormemente en la sobrevivencia y qué duda cabe que la calidad de vida es notablemente superior cuando se conserva la mama que cuando se realiza una mastectomía. Así que a día de hoy, cuando tengamos que plantearnos esta cuestión, realmente la respuesta debe ser no. No se debe seguir ofertando en igualdad de condiciones la mastectomía y el tratamiento conservador. Hay que optar siempre que se pueda por una cirugía parcial y una radioterapia local antes que por una mastectomía radical.
mayor supervivencia, conserva la mama y su sensibilidad y su apariencia estética, menos movilidad y menos complicaciones quirúrgicas y confiere potencialmente una mejor calidad de vida. Finalmente, en el siglo XXI tenemos una evolución tecnológica o asistimos a un desarrollo de una evolución tecnológica cada vez mayor, una mayor conformación, una mejor distribución de la dosis, una mayor precisión. Hemos pasado de esos campos tangenciales diseñados en los años 30, por Hans Horfelder, que con más o menos variaciones se haya mantenido hasta entonces, añadir cuñas inicialmente, añadir multisegmentos y añadir posteriormente ya tratamientos con intensidad modulada, con radioterapia volumétrica, con protones, con termoterapia, terapia helicoidal, que lo que hacen es conformar mucho más esas dosis, aumentar mucho más la homogeneidad y la distribución del tratamiento. En segundo lugar, ¿qué sabemos a día de hoy de la radioterapia y su impacto en el control local y en el aumento de la supervivencia del cáncer de mama? Miren, tenemos claro que la radioterapia va a aumentar siempre, así es en todas las series, el control local. Como se ha comparado incluso en pacientes consideradas de bajo riesgo, hacer o no hacer cirugía conservadora o hacer cirugía conservadora con o sin radioterapia, aún en el caso de administrar hormonoterapia, lo que siempre vemos, y es una constante que se mantiene tozuda a lo largo del tiempo, es que el brazo de las pacientes que reciben radioterapia tienen mucha menor tasa de fracaso local que aquellas pacientes que no reciben radioterapia. De manera que el control local es algo que la radioterapia ayuda a garantizar. Y el control local, como saben ustedes, es una pieza angular del tratamiento del cáncer de mama. Es clave para la curación del cáncer de mama. Miren, la inmensa mayoría de tumores se presentan de manera localizada o con la afectación exclusivamente regional. Y ese es el nicho donde el tratamiento local es clave y fundamental para asegurar la supervivencia. Prácticamente se estima que 2/3 partes o un 70% de los cánceres de mama pueden ser curados con un tratamiento loco-regional exclusivo. Además, siempre se ha planteado, bueno, el tratamiento loco-regional mejora el control local, pero no la supervivencia. Bueno, pues miren, esto es algo que ya desde hace casi 20 años se conoce, que el tratamiento loco-regional aumenta la supervivencia. Es decir, los pacientes que tienen mejor control local tienen mejor supervivencia. Y esto también lo sabemos del análisis de los metaanálisis de Oxford, del Libres Cancer, donde se observó que tanto tras cirugía conservadora como tras mastectomía, esa mejoría en control local se asociaba con una mejoría en supervivencia global. De manera que en el caso del tratamiento conservador, por cada 4 recidivas locales que evitábamos a 10 años, aumentábamos o evitábamos una muerte por cáncer a 15 años. Y en el caso de la mastectomía, mucho más llamativo. Por cada 3 recidivas locorregionales que evitamos 2 muertes por cáncer. Y la radioterapia de hoy no es la radioterapia de hace 30 años o hace 40 años. La radioterapia de hoy es tratamiento de precisión, es oncología de calidad, es un tratamiento que cura más, que daña menos y que además es más barato. Miren, en la evolución del cáncer de mama hemos ido disminuyendo la intensidad de nuestros tratamientos, hemos ido desintensificando nuestros tratamientos al mismo tiempo que hemos ido optimizando los mismos y hemos pasado de esos tratamientos de radioterapia tras cirugía conservadora que se alargaban más allá de las 6 semanas y media, contando las 5 semanas de radioterapia, más un bus durante 1,5 semanas, fuimos reduciendo la duración de esos tiempos. A día de hoy se considera ya un estándar, o debe ser un estándar para todas las pacientes, dentro en 3 semanas, pero es verdad que hay determinados subgrupos de pacientes, incluso que pueden beneficiarse de cirugías conservadoras y radioterapia parcial, por ejemplo, con radioterapia intraoperatoria, de manera que en 30 minutos de radiación obtenemos excelentes resultados similares a lo que eran las 6 semanas y media, pero lo que emerge con fuerza, como vemos a continuación, también son los tratamientos con radioterapia externa en una sola semana. La radioterapia moderna del cáncer de mama la podemos enfocar de esta manera y tenemos 3 caminos principalmente. El hipofraccionamiento moderado, que debe ser nuestro estándar, la irradiación parcial en determinados casos, el hipofraccionamiento extremo que estamos empezando a explorar ahora mismo, quizás la alteración de la secuencia de radioterapia con radioterapia preoperatoria y un camino que no deja de ser tenebroso en ocasiones, pero muy transitado o que algunos tienen mucho interés en que transitemos, que es la omisión de la radioterapia en pacientes consideradas de bajo riesgo.
En cuanto a la evaluación parcial de la mama, saben que se basa fundamentalmente en estudios del grupo de Milán inicialmente, donde se observó que la inmensa mayoría de recidivas en la mama eran en el lecho o en los 2 centímetros alrededor del mismo, y que era extraordinariamente raro una recidiva fuera de esa zona, aunque podían existir, y incluso algunos lo calificaban más como un segundo primario que como una propia recidiva. Posteriormente, análisis también realizados sobre el metaanálisis de Oxford observaron exactamente lo mismo, que el 86% de las recidivas lo eran exclusivamente en la zona del lecho o en sí, o en su inmediata vecindad. Así pues, se diseñaron una serie de criterios para seleccionar pacientes que pudieran beneficiarse exclusivamente de la irradiación solamente de la zona del lecho, quizás con un pequeño margen. Criterios que tanto la Sociedad Europea como la Sociedad Americana de Oncología Radiográfica han publicado muchas veces. Aquí les traigo los de la Sociedad Americana: edad mayor de 45 años, tumores de menos de 3 centímetros, todo tipo de tumores, incluyendo carcinoma in situ, receptores estrógenos positivos o negativos, márgenes libres, sin invasión linfovascular. Se puede plantear una irradiación parcial en todas estas mujeres, y técnicas para el mismo, como bien ven, existen múltiples, desde técnicas de radioterapia externa, técnicas de braquiterapia, técnicas de radioterapia intraoperatoria, técnicas con diferentes tipos de aplicadores que pueden ser útiles. Como bien ven, tanto con radioterapia externa como con braquiterapia con catéteres, braquiterapia con Mammocyte, con sistemas como SAVI, como Contura, con radioterapia intraoperatoria, bien con electrones, bien con kilovoltaje, son perfectamente aceptables en el contexto de la irradiación parcial de la mama. Los resultados son claros, son buenos. Al menos 3 metaanálisis demuestran que puede haber un poquito más de recaída loco-regional, pero que realmente no existe un impacto negativo en la supervivencia en las pacientes tratadas seleccionadas, por supuesto, de acuerdo a esos criterios, siempre con irradiación parcial. Por ello, se considera que en determinados grupos de pacientes puede ser un tratamiento considerado estándar como tal. En segundo lugar, lo que consideramos a día de hoy es nuestro estándar, el lipofraccionamiento moderado, la reducción de la dosis de la duración de tratamiento de esas 6 semanas y media a no más de 3 semanas. Algo que ha costado, que se lleva hablando desde los últimos 15 años, que es verdad que ha costado implantar, pero que es una realidad avasalladora que no admite barreras. Desde los primeros trabajos de los canadienses y los británicos, que demostraron que esto realmente era así, han sido infinidad posteriormente los trabajos que han continuado con ello. Y además es un tratamiento que se aplica exactamente igual de bien en estadios iniciales del cáncer de mama como en estadios avanzados, es decir, en la irradiación post-mastectomía o la irradiación también de las áreas ganglionares. No existe a día de hoy justificación alguna para no hacer un esquema hipofraccionado en todo paciente con diagnóstico de cáncer de mama que precise radioterapia. Ninguna justificación para seguir utilizando esquemas de 5 o 6 semanas. Y así lo reconocen todas las guías, tanto la guía de UNAES como recientemente también las recomendaciones del grupo de expertos de SACRA. Ahora bien, ¿todavía existe alguna razón para no aceptar? Pues sí. Miren ustedes, la fe. La fe de no creo en ese tratamiento. No tengo argumentos, que simplemente no creo. Pero esta fe al final lo único que demuestra es miedo e ignorancia en adoptar algo que realmente es necesario, que realmente es un beneficio para todos, para nuestras pacientes. Lo primero, porque les ahorra tiempo de tratamiento a la par que disminuye la toxicidad aguda y la toxicidad tardía, y al mismo tiempo es algo que beneficia a los servicios de oncología radioterapia, porque permite optimizar las unidades de tratamiento, permite optimizar nuestros tiempos y permite el tratamiento de más pacientes en menos tiempo. Para responder a estas cuestiones y a muchas de las dudas que se nos plantearon hace ya años, intentamos hacer esta revisión en el año 2014, respondiendo a toda esta serie de preguntas y demostrando con evidencia en la mano que realmente no existía ninguna contraindicación para emplear un esquema acortado de tratamiento. Pero esto no se para aquí. ¿Y hacia dónde vamos ahora mismo? Pues el hipofraccionamiento sigue empujando. ¿Y sigue empujando hacia dónde? Hacia recortar todavía más la duración de los tratamientos, hacia hacerlos todavía mejores, más optimizados. Y en este contexto se engloba el estudio Fast Forward, que ha presentado resultados recientemente. Como bien saben, es un protocolo que se abre ya hace unos cuantos años en el Reino Unido, que inicialmente tiene 3 brazos, que se limita a pacientes con tumores
T1, T3, N1, N2, M0, sin indicación inicialmente de irradiación de las cadenas ganglionales, aunque posteriormente se abrió un subanálisis que ha incluido pacientes con irradiación de cadenas ganglionales, que inicialmente tenía 3 brazos, aunque luego uno de los brazos fue suprimido, quedándose tan solo en 2 brazos de 40,05 Grays en 15 fracciones, el esquema británico que ellos consideran estándar, frente al esquema experimental de 26 Grays en 5 fracciones de 5,2 Grays. ¿Y qué sabemos de este estudio? Bueno, pues ya se publicaron hace 4 o 5 años resultados de toxicidad aguda, donde realmente era menor en el brazo hipofraccionado, en los brazos hipofraccionados, que en el brazo de fraccionamiento estándar en 15 fracciones. También resultados a largo plazo de toxicidad tardía, resultados estéticos, sin apreciarse diferencias. Y esto, que inicialmente podía parecer una, entre comillas, y permítanmelo, una locura de los británicos, no es como tal, sino que otros grupos también en Europa han experimentado con esquemas muy similares. El grupo belga ha experimentado con un esquema muy parecido, solo que en vez de ser días consecutivos son días alternos, 12 días totales, pero también 5 fracciones, incluyendo pacientes con invasión de mama, de pared o de cadenas ganglionares, y donde realmente observaron que no existían diferencias ni en toxicidad aguda ni en toxicidad tardía. Con este esquema no había mayores toxicidades. Pero ahora ya recientemente, este mismo año, hace apenas 2 meses, se han publicado los resultados del estudio Fast Forward, resultados ya a 5 años de este estudio de no inferioridad en 97 hospitales, incluyendo más de 4.000 pacientes, con un esquema de radioterapia 3D, sin volverse loco, una radioterapia convencional que podemos hacer todos, que no exigen ningún aditamiento especial, que no exigen ningún equipamiento más allá de lo que todos disponemos en nuestros servicios. Además, incluyen pacientes de todas las edades, una muestra muy representativa de lo que es la realidad del cáncer de mama. Obviamente hay más pacientes en edades avanzadas porque hay más cánceres de mama en edades avanzadas, pero también hay pacientes jóvenes, de menos de 40 años incluidas. Pacientes tanto tras cirugía conservadora como tras mastectomía, con reconstrucción o sin ella. Pacientes con receptores positivos o receptores negativos. Pacientes con ganglios positivos a afectación N1 o afectación N0. Pacientes que reciben boost también secuencial, como bien dicen los autores, para intentar no complicar las dosimetrías y facilitar la comparación entre centros, aunque su tendencia posterior sería hacerla de manera integrada al boost, pero en este caso se optó por un boost secuencial precisamente por eso, pero una cuarta parte de los pacientes llevaban ese boost. También con quimioterapia, pacientes que han recibido quimioterapia, quimioterapia ayudante como quimioterapia ayudante, trastuzumab, anticuerpos, tratamiento hormonal, en fin, lo que viene siendo la práctica habitual del cáncer de mama. ¿Qué es lo que observan a 7 años de seguimiento? Que no hay diferencias en control local, supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global. No hay diferencias aparentes, pero es verdad que sigue habiendo menos recidiva en el brazo de 5 fracciones, que puede ser una casualidad o no, pero de momento lo que no hay seguro son diferencias, que además tampoco hay ninguna diferencia en toxicidad, no existe más toxicidad con el brazo en 5 fracciones, no, por Dios, y las conclusiones son claras, se demuestra la no inferioridad del esquema en 5 sesiones, además se permiten calcular los alfabetas de este tumor estimando un alfabeta de 3,7 para el cáncer de mama. Además es un tratamiento que recomiendo a los doctores puede ser aplicado en cualquier grupo pronóstico sin tener necesidad de excluir ninguno de ellos. Es conveniente, es más barato y además permite optimizar los servicios de oncología radioterapia. Y como bien programan los autores, apoya la adopción de este esquema como un tratamiento estándar. Ahora bien, para los incrédulos, porque siempre los hay, ¿por qué una menor aparentemente dosis biológica equivalente resulta, al menos en una igual, un poco, dosis biológica efectiva? Y la respuesta es sencilla. Y tenemos que volver a la radiología básica. Conocemos las famosas 6 R's de la radioterapia y a veces hacemos mucho caso a la reactivación del sistema inmune, a la reoxigenación, a la resensibilidad, pero a veces obviamos algunos como es la repoblación tumoral acelerada. Y el secreto de los esquemas hipofraccionados está aquí, en la repoblación tumoral acelerada.
Sabemos que la ecuación de la B, de la dosis biológicamente equivalente, es esta, donde existen dos constantes. Una constante kappa, que es la dosis necesaria para compensar esa repoblación tumoral acelerada expresada en Grays al día. Es decir, dicho en palabras sencillas, es la cantidad de dosis que administramos que se pierde, entre comillas, en compensar esa repoblación tumoral acelerada. La propuesta inicial fue contar con ese efecto tiempo y valorarlo también, porque probablemente ahí está el secreto de esta eficacia. Si tomamos sabemos que el alfa beta del cáncer de mama, estimado por estos autores, es de 3.7, 3,7, que es muy similar al de los tejidos sanos. Por otro lado, sabemos también que en cuanto ponemos en marcha un tratamiento con radioterapia, se produce un fenómeno de repoblación tumoral acelerada porque las células, las stem cells, las madres tumorales supervivientes, empiezan a repoblarse de manera acelerada para intentar compensar la pérdida secundaria del tratamiento, aumentan su capacidad de proliferación, disminuyen la muerte celular, de manera que el aumento, la prolongación de los tratamientos también sabemos que aumenta el porcentaje de esas stem cells que se están reproduciendo y por tanto aumenta la necesidad de una dosis mayor para poder eliminar en la totalidad estas células. Es decir, sabemos que cuanto más alargamos un tratamiento, hay más repoblación tumoral y por tanto precisamos una dosis mayor para poder obtener la misma respuesta biológica. Por ello, acortar los tratamientos conlleva siempre un menor riesgo de repoblación tumoral y probablemente nos permita reducir la dosis que estamos dando. Dicho de otra manera y traducido a lo que los británicos han experimentado, esa constante kappa, esa dosis que perdemos diariamente, ellos han estimado que está entre 0,6 Grays al día. Es decir, de la dosis que estamos dando al día, 0,6 de esos 200 centigrays o 270 centigrays que damos al día, 0,6 se van en compensar esa repoblación tumoral acelerada. De manera que podemos estimar cuál es la dosis realmente efectiva que tenemos con cada esquema. Si calculamos tanto la duración total de tratamiento, la dosis total, la dosis por fracción y el tiempo que tardamos en administrarlo. De manera que un tratamiento antiguo, un tratamiento que se consideraba estándar hasta hace unos años de 50 Grays en 25 sesiones, si calculamos lo que estamos perdiendo en esos 28 días de más que damos con respecto a otros esquemas, lo que nos queda es una dosis de 33,2 Grays efectivos. Mientras que un tratamiento de 40,5 Grays en 3 semanas, 21 días totales, equivaldría a un tratamiento de 37,1 Grays efectivo y un tratamiento de 26 Grays en 5 días, incluso en 7 días, si contamos un fin de semana entre medias, nos daría una dosis efectiva de 40,6 Grays o 40,5, que como bien ven es grandemente superior a las dosis efectivas que conseguimos con esquemas de 50 Grays o con esquemas de 40,5 Grays. Así que desde un punto de vista teórico y radiobiológico, el esquema en 5 días de 26 Grays es más efectivo para el cáncer que los otros esquemas. Y para el tejido sano, ¿qué tenemos para el tejido sano? Lo mismo. Si calculamos para una alfa beta de 3, para complicaciones tardías, la dosis que estamos dando con un esquema de 5,2 Grays 5 veces, o frente a 2,7 Grays 15 veces, o 2 Grays 25 veces, es notablemente inferior. De manera que, al menos desde el punto de vista teórico, el riesgo de complicaciones va a ser notablemente inferior. Y en el hipofuncionamiento no es algo que tampoco hayamos descubierto nosotros y que llevamos haciendo mucho tiempo antes también, y hacíamos siempre un hipofuncionamiento extremo semanal, que era una buena alternativa en pacientes muy frágiles, y esto es algo que todos conocemos desde hace años, el emplear esquemas con una fracción semanal de 6,5 o 6 Grays por semana, durante 4 o 5 semanas consigue unos resultados extraordinariamente buenos, sobre todo reduciendo el número de visitas hospitalarias. Y esto es algo que todos practicamos en nuestro día a día. Finalmente, una vieja polémica. ¿Sobreimpresión o no? ¿Boost o no boost? ¿Es necesario siempre, nunca? Miren, la sobreimpresión o la sobredosificación del lecho tumoral aumenta el control local. Siempre. Siempre. Y esto es así para todos los grupos de edad. Es cierto que para el grupo de pacientes más jóvenes, de menos de 40 años, la magnitud de este efecto es mayor.
pero no quita que en pacientes más de 60 años exista una diferencia significativa, un beneficio claro. Miren, privar hoy en día a una paciente de 60 a 65 años del beneficio que tiene hacer una sobreimpresión concomitante, que tiene una movilidad, no diré nula, pero sí muy, muy escasa, a cambio de someterla a tratamientos hormonales, que no diré que no tengan eficacia, pero sí que tienen, desde luego, efectos secundarios importantes, debería hacernos pensar si realmente hacemos bien al obviar el bus en estas pacientes. En mi opinión personal y mi recomendación personal, y así hago en mi práctica diaria, hacemos bus en todas las pacientes. Hacemos un bus integrado y realmente ni tenemos más toxicidad, ni tenemos peor tolerancia, y por lo menos aseguramos aumentar esa dosis que, desde luego, va a ser beneficiosa en control local. Finalmente, otro camino, omitir la radioterapia. Esto es una vieja aspiración, uno nunca sabe muchas veces si es por parte de los cirujanos, de los ginecólogos o de los oncólogos médicos los que tienen más interés en avanzar en este camino de la omisión de la radioterapia. No sabemos muy bien por qué, pero se empeñan en buscar subgrupos de pacientes donde realmente no sea necesario, pacientes muy mayores, de muy bajo riesgo, carcinomas in situ, pacientes con muchas comorbilidades. Miren, la radioterapia siempre mejora el control local. Incluso en pacientes de bajo o muy bajo riesgo, cuando se compara la administración de hormonoterapia frente a hormonoterapia con radioterapia, los resultados son significativamente mejores en control local. Es verdad que no se ven resultados en supervivencia. Ojo, a 5 años. Sabemos que el beneficio de la radioterapia se ve a largo plazo. Estimar hoy en día resultados a 5 años en cáncer de mama es cuando menos arriesgado, de manera que tomémoslo con consideración porque sabemos que probablemente ese beneficio en control local, según nos dicen los metaanálisis de Oxford, se va a traducir y es muy probable en un beneficio en supervivencia cuando tengamos un seguimiento mayor. Pero es que además, no solamente es el control local, es que omitir la radioterapia en pacientes de bajo riesgo disminuye la supervivencia. Es algo que se negaba hasta hace unos años y que los metaanálisis del National Cancer Database, análisis de más de 60.000 mujeres con tumores considerados de bajo o muy bajo riesgo, de edad de más de 65 años, tumores de 1, 2 centímetros, menos de 3 centímetros, luminales, con cirugía conservadora y hormonoterapia, sin quimioterapia. Con una mediana de seguimiento de 4 años, lo que observan los autores es que la supervivencia global es significativamente superior cuando se administra radioterapia, 10 puntos superiores. Señores, aquí tienen un ejemplo claro de la necesidad de no omitir radioterapia en ningún grupo de mujeres. Porque la pregunta aparece clara. Omitimos radioterapia, de acuerdo, pero ¿todas las pacientes van a necesitar tratamiento sistémico? Si lo piensan por un momento, no encontrarán ningún caso de los que traten donde la mujer no lleve algún tipo de tratamiento sistémico, entendido como anticuerpos, quimioterapia convencional, hormonoterapia o los nuevos fármacos dirigidos. ¿Todas las pacientes realmente necesitan tratamiento sistémico? Cuando es un tratamiento que no está exento de importantes efectos secundarios, tanto el tamoxifeno como los inhibidores de aromatasa, y cualquiera que hemos tratado pacientes de cáncer de mama ancianas con tratamiento con inhibidor de aromatasa, los conocemos, a poco que queramos preguntar, realmente es necesario en todas las pacientes. ¿Qué beneficio tiene? Es algo que nadie ha estudiado y que parece que no hay interés. No hablemos ya del gasto que supone el mantener un tratamiento hormonal durante 5 e incluso 10 años. Un tratamiento con radioterapia, tratamiento en 5 fracciones o una irradiación parcial en una sola sesión puede ser igual de eficaz ahorrándonos todas estas complicaciones. De manera que la cuestión aquí no es omitir el tratamiento, es optimizar los tratamientos, es decir, individualizar la radioterapia. No vale lo mismo para todas. No existe una respuesta única. Cada paciente, cada mujer tiene un tumor, tiene su tumor y va a requerir un tipo de tratamiento, de radiación parcial, intraoperatoria, un hipofuncionamiento extremo, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, 2 pinceladas acerca de algo que va a venir en los próximos años y que ya estamos empezando a experimentar. ¿Por qué no invertimos la secuencia de los tratamientos? Porque hablamos de quimioterapia neoadyuvante, pero no de radioterapia neoadyuvante. ¿Existe alguna justificación
para no hacerla? O dicho de otra manera, ¿existe alguna justificación para hacerla? Fíjense que ya empiezan a aparecer estudios donde hablan de la radioterapia preoperatoria como el nuevo tratamiento dirigido. Existe un claro interés en lo mismo. Sabemos que este es el tratamiento estándar generalmente, sabemos que la secuencia tradicional era esta, cirugía, tratamiento sistémico, radioterapia, pero a día de hoy está cambiado y no podemos hablar de un tratamiento estándar, lo mismo que hablábamos antes, hay que optimizar, hay que individualizar los tratamientos. La radioterapia preoperatoria sabemos desde hace años que es eficaz. Tiene tasas de respuesta objetivas altas, muy altas, incluso de respuesta patológica completa, especialmente en los pacientes con los tumores más agresivos, triple negativo y ER2 positivo. Y además sabemos que especialmente en triple negativo, ER2 positivo, este aumento de respuesta, esta respuesta patológica completa, se asocia con un aumento en supervivencia. Además, un esquema preoperatorio nos permite buscar sinergias, radiopotenciarlo, utilizar fármacos para aumentar el efecto de la radioterapia. El objetivo, obviamente, va a ser llegar siempre a la radioterapia ablativa, es decir, a esa radioterapia única, que como en otros tumores sea capaz de sustituir en determinados casos la práctica quirúrgica. Y además, la radioterapia preoperatoria, que es el gran miedo muchas veces que tenían los cirujanos, no impide una cirugía conservadora, no impide una reconstrucción y no empeora el resultado estético posterior. Nuestro grupo ha empezado ya hace años un esquema de estudio de radioquimioterapia preoperatoria en pacientes con tumores ER2 positivo y triple negativo, administrando de manera concomitante radioterapia en 15 fracciones con bien doble bloqueo con anticuerpos, Taxol o bien carboplatino y Taxol, dependiendo de si es triple negativo o ER2 positivo, quimioterapia, radioterapia y posteriormente cirugía. La idea es incluir 40 pacientes, ya ahora mismo reclutados ya 42, 43 pacientes e intervenidas 25 pacientes. Los resultados que tenemos, nuestros personales, son tasas de respuesta patológica completa o casi completa, 4 o 5 de Miller-Pain, por encima del 90% de las pacientes, con una tolerancia excelente y sin problemas posteriores con la cirugía ni de mayor toxicidad. Es una vía, es un camino que queremos seguir y que probablemente va a abrir nuevas perspectivas. Pero además también, no solamente les he comentado en pacientes con tumores avanzados, tumores ER2 o triple negativos, sino también tumores luminales, ya están estudios en marcha, como el estudio NeoRT británico, el tratamiento con radioterapia y hormonoterapia en estas pacientes, demorando la cirugía hasta 20 semanas, consiguiendo resultados realmente buenos, reducción o desaparición de estos tumores antes de la crónica. En tercer lugar, lo que quería comentar, la irradiación de las áreas ganglionares, otro de nuestros caballos de batalla. ¿Qué sabemos de irradiación o qué podemos decir a día de hoy? Sabemos cuándo es eficaz, sabemos que aumenta la sobrevivencia y sabemos que existe un beneficio a largo plazo. Miren, tenemos todos claro que la afectación ganglionar va a empeorar el pronóstico. Eso siempre es así. Cuando una paciente tiene afectación de los ganglios, N1, N2, N3, el pronóstico va a ser peor. También sabemos que el tratamiento de la axila se hace con cirugía y con radioterapia. Nuestros compañeros cirujanos y ginecólogos son los que se encargan de los niveles 1 y 2 y somos nosotros los que vamos encargando de los niveles 3, 4 de la cadena mamaria interna. La cuestión está aquí en saber qué pacientes, o si podemos identificar qué pacientes van a necesitar una cirugía completa de la axila, si es que alguna de ellas, y si la radioterapia puede convertirse en una nueva opción curativa en las pacientes con afectación ganglionar. Bien, antiguamente hablábamos, y lo verán, y muchos de ustedes lo conocerán, que la irradiación ganglionar era útil cuando existían 4 o más ganglios afectos, es decir, a partir del estadio N2, ahora se ha mantenido así en los consensos, hasta hace relativamente poco. A día de hoy no. A día de hoy sabemos que toda paciente con afectación ganglionar, aunque sea mínima, se beneficia de la irradiación de cadenas ganglionares. Toda paciente N1 se va a beneficiar también, en control local y en supervivencia. Y así se demuestra. Me preguntaba los metaanálisis, tanto metaanálisis más antiguos como metaanálisis más modernos, incluyendo los estudios canadienses o el estudio europeo, donde se observa un aumento en supervivencia global, intervalo libre de supervivencia, intervalo libre de metástasis, en supervivencia libre de metástasis. Porque se decía tradicionalmente que, que la quimioterapia podía compensar hasta cierto punto la afectación ganglionar y que realmente en aquellas pacientes que tenían esa afectación de los ganglios lo que había que hacer era tratamiento sistémico. Lo que sabemos con el tiempo, con los resultados de los estudios daneses, estudios ECOG y demás, de diabetes columbias, que realmente no es así. Que la quimioterapia no compensa la ausencia de
tratamiento loco regional completo de la axila. Como todo, hay escuelas. Escuela estadounidense, escuela americana, escuela europea. Los estadounidenses son más partidarios de reservar la irradiación ganglionar en pacientes con 4 o más ganglios, seleccionando mucho aquellas pacientes que quizás con 1 o 3 ganglios pudieran beneficiarse, también muy quizá influenciados por los resultados del estudio de Giuliano del Z11, del cual podríamos discutir mucho acerca del mismo y de las trampas que esconde en su interior, pero al menos nosotros en nuestra práctica habitual, que somos europeos, sí que somos partidarios de plantear o por lo menos hacerle ver a la paciente la posibilidad de que la irradiación ganglionar pueda tener un efecto beneficioso, aun cuando la afectación de la axila sea mínima. Y la pregunta es fácil, ¿es la irradiación ganglionar la alternativa a la cirugía? Es decir, ¿podemos hablar de una linfanectomía radical frente a una linfanectomía quirúrgica? Pues miren, varios estudios así lo avalan. El estudio de Amaros, que todos ustedes conocen, caracteriza a los pacientes con afectación del ganglio centinela, linfanectomía completa o a radioterapia completa. Ambos grupos se comparan, no se observan diferencias en supervivencia ni en intervalo libre de enfermedad, pero sí en el riesgo de linfedema, significativamente menor cuando no existe cirugía y significativamente menor en el brazo con radioterapia. De la misma manera que el estudio de Amaros, el estudio húngaro Toasol, exactamente igual, aleatoriza a las pacientes con ganglio centinela positivo a vaciamiento axilar completo o radioterapia. Interesante conocer aquí que en las pacientes aleatorizadas a vaciamiento axilar, recuerden, solamente ganglio centinela positivo. Más de casi un 40% de las pacientes tenían más ganglios, además del centinela en el vaciamiento axilar. Un 22% de ellas fueron clasificadas posteriormente como N2 o N3, es decir, tenían más de 4 o más ganglios afectados, de manera que si se mantiene y la aleatorización está bien hecha, lógicamente en el brazo de radioterapia los resultados debieran ser muy similares y sin embargo, los resultados local, supervivencia, son iguales, no existen diferencias, pero sí en morbilidad. Menor morbilidad, mejor tolerancia cuando se emplea una linfadenectomía radical. Un metaanálisis así lo certifica. Cuando se cogen estos estudios, se comparan, se hacen análisis conjuntos y lo que se observa es que la linfadenectomía radical obtiene los mismos resultados, no hay diferencias clínicas, pero sí mejor tolerancia. Cuarto punto es la reacción postmastectomía. Otro caballo de batalla. Siempre, nunca, a veces, ¿cuándo? Bueno, miren, tradicionalmente así lo recogen las guías y las recomendaciones internacionales. La irradiación postmastectomía está recomendada siempre en aquellas pacientes con tumores T3 o T4, tumores grandes de más de 5 centímetros, tumores con afectación de la piel. En pacientes con afectación ganglionar, ya hemos hablado antes del N1, N2, N3. Probablemente guías americanas recomiendan sobre todo N2, N3 con la salvedad del N1. Nosotros partimos de la base de que el N1 también es necesario irradiar postmastectomía, pero la duda se plantea siempre en aquellos casos con tumores precoces, T1, T2, N0, N1, incluso en pacientes con tumores in situ. ¿Existe algún papel de irradiación postmastectomía en estos casos? Con este objetivo publicamos recientemente nuestra experiencia o nuestra revisión sobre este tema, intentando buscar evidencias que apoyaran o no la realización de irradiación postmastectomía en estadios muy iniciales. ¿Es útil? ¿Es una tontería? ¿Hay que hacerlo siempre? ¿Nunca? Miren, el diagnóstico de cáncer de mama N0 es un diagnóstico reciente que representa prácticamente el 50% de los diagnósticos de cáncer, en algunos países un poco más, en otros un poco menos, pero digamos que en torno a la mitad de las pacientes son N0. Y cuando uno estudia si realmente aporta algo la radioterapia en los pacientes N0, se encuentra una mezcolanza enorme de estudios donde es difícil muchas veces extraer conclusiones. Pero de manera global, en todos estos estudios, lo que se identifica son una serie de factores de riesgo que sí que se asocian con un mayor o que podrían justificar un beneficio de la radioterapia postmastectomía en estadios precoces. ¿Qué factores de riesgo? Fundamentalmente 3. La edad, hablamos de pacientes premenopáusicas o edades por debajo de los 45 años, la presencia de invasión linfovascular y el tamaño tumoral por encima de los 2,5 centímetros. Esos 3 factores
son claves y fundamentales. La presencia de uno, dos o tres de ellos empeora el riesgo de fracaso loco regional. Además, otros factores como el subtipo desfavorable, triple negativo, el 2 positivo, el alto grado, la ausencia de tratamiento sistémico, los márgenes positivos son factores que se han relacionado con una peor tasa de control. De manera que, ante la presencia de un factor de riesgo, la posibilidad de una recidiva loco-regional la estimaríamos por debajo del 4% a 10 años. Sin embargo, cuando existen ya dos factores de riesgo, digamos cerca de un 20% y con más de tres o más factores de riesgo, seremos cercanos al 25%, es decir, cifras que justificarían para cualquiera la realización de irradiación post-mastectomía aún en pacientes con tumores considerados teóricamente como estadios precoces o iniciales. Además, estos dos estudios que ustedes conocen bien, el estudio MA20, el estudio de RTC, que analizaron el papel de la irradiación post-mastectomía, lo que demostró es que también en el subgrupo de pacientes PNC, en pacientes sin ganglio, existía un beneficio de la irradiación de las cadenas ganglionales en estas pacientes, en todas ellas. ¿De acuerdo? Las recomendaciones, ¿cuáles son entonces? Miren, generalmente recomiendo siempre esta revisión de Rowell porque deja de manera clara y concisa dónde podemos considerar cuándo. En pacientes con aquellos tumores que, aun siendo tumores de buen pronóstico inicial, tienen 2 o 3 factores de riesgo. En pacientes que tienen menos de 50 años, en pacientes con tumores con invasión nefrovascular, con más de 2 centímetros, con grado 3, pensad la posibilidad de hacer irradiación post-mastectomía no es una locura, puede estar justificado y podemos ahorrar muchos trastornos futuros. Pero es más, incluso las guías de NCCN, que a veces son tan reacias a reconocer este tipo de avances, lo recomiendan como una opción, pero lo recomiendan tanto en PN0 tras cirugía conservadora como tras mastectomía. La conclusión nuestra en nuestra revisión fue la siguiente, básicamente la misma que recomiendan otros autores, pero de acuerdo a la revisión de la literatura que hicimos, recomendaríamos plantear irradiación post-mastectomía en pacientes con carcinomas in situ grandes, hablamos de grandes tumores de 5, 6, 7 centímetros o más, de menos de 40 años, con márgenes próximos, incluso con márgenes afectos, en pacientes N0 con la presencia de al menos 2 factores de riesgo, entendidos como tal, edad de menos de 50 años o estado premenopáusico, tamaño mayor de 2 centímetros, presencia de invasión intravascular, alto grado, márgenes próximos, subtipo desfavorable, y en pacientes incluso con afectación microscópica o mínima de la axila, tumores N1 o N0 con células tumorales aisladas, la presencia de esta afectación ganglionar, por pequeña que parezca, junto con la presencia de otros factores de riesgo, puede ser también justificante para plantear la irradiación de las cadenas ganglionares en estas pacientes consideradas de bajo riesgo. Y como punto final o interesante de la clínica, el carcinoma in situ. El carcinoma in situ, saben ustedes que es una situación donde pasamos en breves instantes del no me hago nada y me olvido de esto que no es un cáncer, hasta me hago todo y me hago una mastectomía bilateral. ¿Por qué? Porque no existe un criterio uniforme y aquí se pierde muchas veces el norte. Como en todo, en la línea, en el punto medio está la virtud y ahí es donde debemos estar nosotros. El carcinoma in situ es un problema creciente. Hace años era apenas un 5% de los diagnósticos, hoy en día representa, al menos en nuestra serie, entre el 20 y el 30% de todos los nuevos diagnósticos. La cada vez mayor utilización de programas de cribado mamográfico, el refinamiento de las técnicas de cribado con la mamografía por las tomosíntesis, la resonancia magnética, las mamografías digitales, el tomógrafo digital, todo ello hace que seamos capaces de detectar lesiones cada vez más pequeñas y lesiones cada vez más precoces. El secreto del tratamiento del carcinoma in situ, como saben ustedes, es disminuir el riesgo de recidiva local. No solamente por el hecho de que el tumor reaparezca, sino porque saben ustedes que en la mitad de los casos lo hace ya como un cáncer con todo lo que ello conlleva. De manera que asegurar un adecuado control local no deja de ser un objetivo pilar. Existen varios estudios, al menos 5 estudios relativizados, que justifican el empleo de radioterapia en el carcinoma in situ. En todos ellos se observa una disminución de los eventos tanto in situ como infiltrantes con la adición de radioterapia. Además, este beneficio se aplica por igual a todas las pacientes, con independencia de factores de riesgo,
de la edad, del tamaño, de los márgenes, de la presencia o no de comenonecrosis. En todos los casos, en mayor o menor medida, va a haber beneficio con la irradiación. Además, incluso en aquellas pacientes consideradas ya las pepitas en dulce, lo más benigno de lo más benigno. Resultados del estudio radiogéneo 2804 con seguimiento de edad de 12 años. Cogió a las pacientes con menor riesgo posible, ese carcinoma in situ unicéntrico pequeño, márgenes libres, grado bajo o intermedio como mucho, mamografía postquirúrgica normal, es decir, aquellas pacientes donde se abogaba, incluso por la omisión de hacer radioterapia, en estos casos mejoró el control local, mejoró el control también en la mama contralateral, disminuyendo el riesgo de eventos contralaterales y además tuvo una excelente tolerancia tanto aguda como tardía. Pero es que además, y como no me cansaré de repetir, no solamente hablamos de control local, es que este control local, esta mejoría, cuando analizamos grandes bases de datos como la base del SER, con más de 140.000 mujeres con carcinoma in situ, lo que observamos es que no solamente mejoramos el control local, sino que también aumentamos la supervivencia por cáncer de mama en pacientes con lesiones premalignas, en pacientes con lesiones no cancerosas. En esas mujeres, la adición de radioterapia aumenta la supervivencia. Y piensen ahora mismo las posibilidades que tenemos de radioterapia en estas mujeres. Radiación parcial, radiación intraoperatoria, esquemas hiperacortados en una semana. Privar a una paciente de este beneficio por 5 días de tratamiento, por un día o por 30 minutos, realmente hay que pensarse mucho si merece la pena o no. Y finalmente, miren, a mí me gusta poco hablar de toxicidad muchas veces porque creo que es una de las grandes lacras que tenemos en la especialidad, no solamente la toxicidad en sí, sino en la publicidad que nos empeñamos muchas veces en darle y en la obsesión que a veces parece que los oncólogos radioterápicos tenemos con la toxicidad. Muchas veces la imagen que transmitimos a la población es esta. Son los curís al corriendo, porque te van a fumigar, te van a fundir, te van a destrozar. Y esto es una imagen, por supuesto, alejada de la realidad, pero que mucha gente tiene. Debemos hacer un poco de autocrítica. Miren, cuando uno busca lo que se llama una nube de términos relacionados con un término concreto, es una buena maniobra que puede hacer cualquiera de ustedes, es sencilla, hacerlo en cualquier buscador, y habla de quimioterapia, donde se van los ojos siempre, que es abajo a la derecha. Lo primero que pone es curativo. Mientras que cuando se pone radioterapia, lo primero que pone son efectos secundarios. Toda idea de qué estamos hablando y realmente requeriría una autocrítica por nuestra parte. Estamos vendiendo muchas veces toxicidad en vez de vender curación. Se intenta demostrar en los minutos previos que la radioterapia no solo mejora el control local, sino que aumenta la supervivencia, es decir, curamos más. Lo que no vamos a hacer es echar por la borda todo ese aumento de curación, toda esa mejoría que tenemos por a veces complejos y prejuicios con una toxicidad malentendida. Estamos siempre batallando con esto, con la toxicidad, con riesgos a veces mínimos, pero que están ahí, que a veces maxificamos nosotros, linfedemas, toxopatías, cardiopatías, fibrosis. Miren, la toxicidad cero no existe, nunca, en absoluto, con nada. Si existe se llama homeopatía. No existe beneficio, tampoco existe toxicidad. Si uno da agua con azúcar, pues evidentemente, algo que sea diabético, poco mal lo va a hacer. Pero es que cuando hablamos de toxicidad no podemos perder el norte. Miren, hasta algo tan inocuo aparentemente que todos tomamos, o muchos pacientes toman con asiduidad, que son aspirinas. Si uno lee el prospecto de la aspirina, acaba poniendo muerte por síndrome de Reyes. Rarísimo, pero existe. Esa hepatitis fulminante después de un cuadro vírico, esa edema cerebral que acaba conduciendo a la muerte sin solución. Raro, sí. ¿Hay que dejar de tomar aspirina por ello? No. Hay que tener cuidado, evidentemente hay que conocerlo, pero no nos van a importar por ello. Pero algo más allá de eso. Miren, cuando uno analiza la mortandad por procedimientos anestésicos, en el grupo entre 40 y 50 años, observa una mortandad de 5.2 por cada 100.000 procedimientos anestésicos. 5.2 personas de cada 100.000 intervenidas van a morir. Van a morir simplemente por efecto de la anestesia. No estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de morir. Pero no por ello vamos a dejar de intervenir a los pacientes cuando es necesario. No por ello vamos a dejar de hacer las operaciones que sean necesarias. Pero hay que conocerlo. Y al igual que conocemos eso, tenemos que asumir los riesgos o las potenciales sociedades que pueden la terapia, ni magnificarlas ni minimizarlas, pero desde luego no hacer el núcleo de nuestra práctica diaria de esa toxicidad. Cuando hablamos de toxicidad cardíaca en la radioterapia del cáncer de mama,
No hay que olvidar que estamos refiriéndonos a veces a estudios con técnicas hoy en día totalmente abandonadas, con equipamientos obsoletos, estudios muy antiguos, los cuales conocemos la inmensa mayoría de sus características, y que cuando se ha analizado la toxicidad con técnicas modernas, sistemas de planificación modernos, los esquemas hipofraccionados, lo que vemos es que no hay un aumento de toxicidad. Pero también sabemos, además, que la toxicidad cardíaca es multifactorial, que hay muchos factores que influyen en la misma, y si observan esta gráfica con detenimiento, observarán que se produce un gran salto en la toxicidad cardíaca cuando se introduce la quimioterapia, a partir de los años 90, sobre todo tratamiento con antraciclinas. Cuando se produce el gran salto en la toxicidad cardiovascular, algo tendrá que ver. Pero es que además, el empleo de esquemas hipofraccionados, por lo que hemos comentado antes, los alfabetas cada vez más cercanos al alfabeta del tejido sano, incluso más protector frente a esos tejidos sanos del corazón que lo que era un esquema convencional. De manera que si empleamos esos esquemas acortados, incluso vamos a hacer menos daño si ya hacíamos poco. Pero es que además, hoy en día disponemos de técnicas, como las técnicas de inspiración forzada, de gating respiratorio, que van a minimizar incluso el volumen cardíaco expuesto a radioterapia en aquellas pacientes que tengan más riesgo, y sabemos que esa reducción en la dosis administrada a volumen cardíaco, el volumen que recibe una dosis importante, supera en ocasiones el 50 o el 70% de ese volumen, fíjense. Una técnica de simplemente de mantener la respiración, en respiración forzada, inspiración forzada, aleja el corazón perfectamente. Pero es que además cuando analizamos, también lo vuelvo a repetir otra vez, en grandes bases de datos y con grandes seguimientos, lo que observamos en el estudio del SER es que no existen diferencias en toxicidad, no existe un aumento de toxicidad cardíaca ni un aumento de segundas neoplasias, secundario a la radioterapia, con técnicas modernas, con técnicas actuales de radioterapia. Pero es que además, cuando estudiamos temas como el linfedema, que nos hemos cargado muchas veces con su origen, y sabemos que el linfedema, la radioterapia, la sida, el linfedema es algo que parece que va íntimamente unido. Uno de los principales factores de riesgo para el linfedema es el empleo de taxanos. De taxanos, que es un estándar a día de hoy en cualquier esquema de radioterapia, es uno de los principales factores de riesgo asociados al desarrollo del linfedema. Y las pacientes deben saberlo. No todos los linfedemas son exclusivamente por cirugía y radioterapia. También mucho que ver la adicción de esos taxanos. Pero cuando hablamos de calidad de vida, ¿qué? Cuando hablamos de calidad de vida, lo que observamos es que la radioterapia no empeora la calidad de vida. No empeora la calidad de vida de las pacientes. Y cuando se les pregunta a las propias pacientes, la mayoría de ellas confiesan tener una serie de prejuicios y de miedos antes de la radioterapia que no se han visto en ningún caso justificado. Es decir, hemos sido capaces de transmitir a la sociedad la imagen negativa de la radioterapia, y quizás llegó el momento de que transmitamos la imagen positiva. Porque son las propias pacientes las que nos dicen que, oiga, es que esto no es como me lo habían contado, es que esto era muy bien, es que esto no me ha quemado, no me ha chicharrado, no se me ha caído a cachos la piel. Por supuesto que no, ni va a suceder. ¿Que puede haber molestias? Por supuesto que sí. ¿Que son manejables, predecibles? Por supuesto que también, que sabemos manejarlas. Y que las evoluciones tecnológicas nos están llevando cada vez a una mayor precisión de los tratamientos, mejor tolerancia y una mayor calidad de vida para nuestras pacientes, que es lo que realmente nos importa. Así que, en conclusión y sin ánimo de aburrirles demasiado, les dejaría estos 5 puntos como resumen de lo que yo creo que es la radioterapia actual del cáncer de mama. En primer lugar, es una parte fundamental, clave. Aumenta el control local y aumenta la supervivencia. Ojo, no solamente control local. Discutan siempre con los cirujanos, con los oncólogos médicos, con los quimioterapeutas. Cuando les digan que no aumenta la supervivencia, sí señor, sí que la aumenta. Tienen ustedes ahí los artículos que demuestran que se aumenta la supervivencia. Que además el tratamiento conservador debe ser a día de hoy la alternativa. Debe ser el tratamiento estándar. Debe ser lo que debemos hacer. No debemos quedarnos en que es igual. No, hay que luchar porque todas las mujeres se traten con cirugía conservadora, siempre que sea posible, obviamente. Habrá casos que no, obviamente también, pero siempre que se pueda elegir tratamiento conservador. El hipotratamiento debe ser el estándar, siempre, 15 sesiones. No discutan más, no hagan 25 sesiones, de verdad, no merece la pena. 15 sesiones es suficiente, con el equipamiento que tengan, no hace falta nada especial. 15 sesiones.
recorta los tratamientos, acorta la duración, mejora la calidad de vida y realmente disminuye el riesgo de complicaciones agudas y tardías. Además, están abiertos siempre al liposuccionamiento extremo. Va a llegar, o ha llegado, y ha llegado para quedarse. Y al igual que el liposuccionamiento en 15 fracciones en el año 2000 era algo hipotético y algo que planteábamos, salvo los británicos, a día de hoy, el liposuccionamiento extremo en 5 sesiones, lo mismo. En menos de 5 años probablemente sea un estándar para todos los casos. Ténganlo en cuenta. Optimicen, individualicen el tratamiento. No vale lo mismo para todas, no es café para todas. Cada paciente, cada tumor, cada tratamiento. Cada una lleva lo suyo. Hay una radioterapia para cada tumor. Hay un tratamiento para cada mujer. Y por último, el conocimiento y la tecnología son los que están favoreciendo esa optimización. Tenemos que estudiar más, tenemos que estudiar la biología de los tumores, la radiobiología, cómo responden, y tenemos que aprovecharnos de la tecnología. Técnicas de variación volumétrica, técnicas de control respiratorio, técnicas de MRT cuando sea necesario, técnicas de intubación en prono, todas esas técnicas las tenemos que tener, las tenemos que conocer, las tenemos que utilizar y tenemos que ser capaces de manejarlas. Y podríamos acabar aquí, pero miren, dada la pandemia que estamos atravesando, y creo que ustedes están ahora mismo en una situación en la cual también estamos ahora mismo en España, donde no es una segunda ola, sino que nunca se fue y volvemos a tener casos cada vez más. Esto ha supuesto un cambio para todos los servicios, para todos los hospitales, para toda la población, para toda la sociedad, pero también para los servicios de oncología radioterápica. Hemos tenido que adaptarnos, tenemos que intentar luchar con la disyuntiva de mantener nuestros servicios funcionantes frente a todo el caos que este virus está ocasionando, intentar tratar a los pacientes en la medida de lo posible, no demorar tratamientos porque el virus o el cáncer no entiende de virus ni de pandemia, sino que sigue ahí. De manera que, a hilo de esto, para el cáncer de mama se han desarrollado, o se han recomendado una serie de protocolos y recomendaciones. Valga la redundancia. A principios de abril de este año publicamos una serie de guías internacionales, un grupo de oncólogos radioterápicos europeos, donde recomendamos una serie de actitudes a tomar. Miren, yo les he dicho que yo no soy partidario de la omisión de la radioterapia. Es verdad que en determinadas circunstancias y tales como las que estábamos viviendo en esta pandemia y cuando a veces es complicado afrontar todos los tratamientos, puede considerarse la omisión en aquellos pacientes de bajo o muy bajo riesgo. Es verdad que muchas veces supone mayor riesgo para ellos o puede suponer el hecho de ir al hospital durante varios días a recibir una radioterapia, riesgo de contagio tanto del hospital hacia la paciente como de la paciente hacia el hospital, hacia los técnicos. Así que no descarten el tener que emitir en esas pacientes el tratamiento. Apuesten por un esquema de 5 fracciones. Si pueden hacerlo en todas, mejor. Si no, aunque sean las que no llevan irradiación ganglionar. Apuesten por un bus integrado. Si no pueden hacerlo integrado, omitan el bus también. Es verdad que la irradiación ganglionar, como les he comentado, en mi opinión, hay que hacerla en todas y probablemente no hay que omitirlo en aquellas pacientes donde está indicado, pero si no tienen posibilidad de hacerlo, lo mismo. Y por supuesto, no vayan más allá de las 15 fracciones. El grupo de oncología radioterápica en cáncer de mama de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, el grupo GEORM, que muchos de ustedes conocen a través de nuestras páginas en Facebook o en Twitter, recomendamos una serie de estudios. Un estudio, por un lado, de hipofuncionamiento extremo, que estamos recogiendo los datos de aquellas pacientes que en España se han tratado durante el periodo de pandemia con esquema de 5 fracciones. Decidimos irradiar todo tipo de pacientes, incluyendo las cadenas ganglionares, revisamos la evidencia que había, ajustamos los constraints, estas son nuestras recomendaciones, y decidimos hacer un tratamiento con bus integrado 5.2 Grays, a toda la mama 5.8 Grays en la zona del bus, incluso con la posibilidad de aumentar a 6 Grays por fracción, 30 Grays totales, la dosis en el bus en aquellos casos de alto riesgo, márgenes ampliamente afectos, como residual presente. Admitimos cualquier tipo de técnica, ya fuera 3D conformada, ya fuera IMRT, Clean Film, UMAP, técnicas mixtas, lo que fuera. No teníamos problemas en ello. A día de hoy tenemos reducido más de 200 casos, estamos pendientes de su análisis y con lo que sea también haremos algún tipo de publicación o comunicación. Por otro lado, también planteamos un estudio, una recogida de datos de radioterapia preoperatoria. Sabemos que muchas veces los quirófanos están colapsados, por lo menos los quirófanos de nuestros centros se transformaron en UCIs, de manera que no teníamos opción de utilizar ningún teléfono, no había quirófanos limpios en el hospital, no había esa opción durante unas cuantas semanas, de manera que planteamos en algunas pacientes que no podía obviarse la posibilidad de hacer un tratamiento preoperatorio, ya no solamente con quimioterapia o con hormonoterapia, como planteaban en ocasiones los oncólogos médicos, sino con radioterapia añadida a quimioterapia o a hormonoterapia.
bien con una quimioterapia simultánea con el esquema que les he propuesto en pacientes con ER2 positivo o triple negativo, con esquemas con taxanos o anti-ER2, o bien con una terapia con hormonoterapia, con esquemas similares al neo-RT británico en pacientes con luminal A, o bien en pacientes ancianas, frágiles, esquemas semanales con o sin tratamiento hormonal. Poco más, espero haberles sido de ayuda. De nuevo, retirar mi profundo agradecimiento a los organizadores por haberme permitido esta oportunidad de participar y una vez más lamentar la posibilidad de no poder estar en el debate para contestar sus dudas en directo, pero les dejo mi dirección de correo para que con toda libertad todo aquel que quiera me pueda escribir cuando quiera, como quiera y para lo que quiera. Intentaré en la medida de mis posibilidades dar salida o dar respuesta a todas sus dudas. Espero que les haya resultado interesante, espero que les haya resultado sobre todo útil y espero que, como hemos sabido todos, salgan adelante de esta pandemia que falta nos hace. Un abrazo para todos y cualquier cosa estoy a disposición. Muchas gracias. Gracias al doctor Ángel Montero Luis por su excelente ponencia. Ha sido muy clara y completa, y también por compartir sus conocimientos con nosotros. Recuerden que pueden realizar sus preguntas mediante el chat de la plataforma. Y a continuación les quiero presentar, y tengo el agrado de presentarles al doctor Rubén del Castillo. Él es médico residente de tercer año del Servicio de Radiooncología de Oncosalud A1 por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Rubén ha realizado su pregrado en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC y actualmente se destaca por su gran labor en impresión 3D y nuevas tecnologías para el uso de radioterapia. A continuación nos presentará un caso clínico. Creo que no se escucha, perdón. A ver si se puede escuchar. Bueno, buenos días, soy Rubén del Castillo. En primer lugar, quiero agradecer a la Sociedad Peruana de Mastología por la invitación. Y el día de hoy voy a presentar un caso clínico donde vamos a tocar un tema de radioterapia, como presentaron en la sesión anterior, un poco ya no utilizado, pero que tiene muchas ventajas y deberíamos replantear en la utilización de este método. El paciente, una señora de 51 años, con antecedentes patológicos negativos, antecedentes previos de 2 cesáreas, antecedentes familiares de padre fallecido de cáncer de colon. La señora ingresa en julio del año pasado por presentar una tumoración en la mano izquierda de crecimiento acelerado de aproximadamente 4 meses. Al examen se palpa una tumoración retroalveolar con tendencia hacia cuadrantes superiores de 10 centímetros, no impresiona compromiso clínico de piel. En la axila se palpa un conglomerado ganglionar de 3 centímetros, no adenopatías supraclaviculares. Acude con una biopsia de carcinoma dental infiltrante, con inmunocitoquímica de tipo negativo y un PI bastante alto. Estas son las imágenes del ingreso de la paciente. La paciente tenía una tumoración de aproximadamente 10 centímetros, como ya lo comenté. Entonces, la paciente se evalúa por medicina oncológica, realizan el estadiaje completo. ¿Y qué es lo que se encuentra? Lesión a nivel de la mama, como podemos ver aquí, de 10 centímetros, que ocupa la mayoría de los cuadrantes superiores, asociada a hepatía secundaria de infección axilar, retropectorales, supraclaviculares y cadena mamaria interna, así como adenopatías secundarias en el mediastino. Por lo que se decide que la paciente podría ser tributaria de un protocolo de hepatoceltina más paclitaxel. Se piden los estudios de la alteración del protocolo. E inicialmente se plantea radioterapia como opción neoadyuvante antes del inicio de la quimioterapia,
cosa que el protocolo permitía perfectamente. ¿Qué es lo que se plantea? Tal cual hemos estado revisando en las situaciones anteriores, se plantea que el paciente recibirá una radioterapia 4000 centigrados en 15 fracciones a toda la mama y un bus secuencial de 2000 centigrados hasta 6000 centigrados en 5 fracciones adicionales. Como podemos ver aquí, el campo de tratamiento es toda la mama, incluyendo la cadena mamaria interna, se incluye toda la axila, se incluye los ganglios axilares y se incluye la fosa supraclavicular también. ¿Qué es lo que va a recibir la dosis total? Todo el campo de radiación y va a recibir el bus o la sobreimpresión de dosis, la parte de la lesión tumoral mamaria y la lesión tumoral axilar. Este es el histograma de tratamiento, donde podemos ver que las restricciones, en este caso las restricciones que se deben tener en cuenta como debemos saber, se deben individualizar mucho. Es importante que en estos pacientes donde van a recibir un tratamiento individualizado, nosotros tengamos la suficiente precisión para disminuir la toxicidad. ¿Y qué es lo que nos ayuda a disminuir la toxicidad o qué es lo que hemos visto que nos puede ayudar a disminuir la toxicidad? Realmente lo que nos ayuda a disminuir la toxicidad es que la radioterapia neoadyuvante es un concepto que anteriormente ha sido bastante revisado, ha sido un concepto un poco antiguo. Sin embargo, los estudios, que existen muchos, todos los estudios de radioterapia neoadyuvante con radioterapia son de técnicas activas, técnicas 3D, técnicas 2D en algunos momentos, pero no existe ningún estudio prospectivo, randomizado, con técnicas de radioterapia moderna, ni con hipofraccionamiento, ni con IMRT, ni con arcoterapia. Entonces, ¿hacia dónde nos lleva esto? Nos lleva a que, revisando el concepto antiguo y trayendo los conceptos de radioterapia moderna, podemos tener un nuevo horizonte y un nuevo panorama de mostrar la mayor cantidad y el mayor beneficio de radioterapia neoadyuvante o radioterapia preoperatoria en pacientes con lesiones groseras en algunos casos. Entonces, como estuvieron mostrando también en la presentación anterior, existe un protocolo ya ongoing, que es el NeoRAT, donde pacientes con cáncer de mama cero positivos van a ser divididos en dos brazos, acompañados de quimioterapia neoadyuvante posterior a la radioterapia. El brazo experimental recibirá radioterapia hipofraccionada en 15 fracciones y un bus a las zonas positivas, y luego recibirá la neoadyuvancia y luego tendrá la cirugía. Al igual, a diferencia del brazo estándar, donde se tendrá el tratamiento neoadyuvante, la cirugía y la mastectomía. Finalmente, lo que se buscará es comparar los resultados de ambos brazos. La evolución de nuestro paciente, el paciente lamentablemente no contó con la alteración para el bus, no ingresa al protocolo de patacertib, inicia quimioterapia con QT, adriamicina, ciclofosfamida. En el desarrollo de la radioterapia, la paciente desarrolla radiomimesis GPS en la zona del tratamiento. Esto es la evolución de la toxicidad en el paciente, toxicidad G2, del inicio a las primeras 10 sesiones. Posteriormente, la paciente desarrolla ya lesiones abiertas, lesiones en impresión, lesiones en pliegues, normalmente donde se puede ver, lesiones G3 que con tratamiento tópico fueron mejorando progresivamente y con una adecuada resolución. Se realiza un control de imágenes con el COMBIN-CT luego de terminar el tratamiento en la última sesión. Se encuentra la tumoración de la mama izquierda ha disminuido de 30 a 40% aproximadamente, los ganglios axilares han disminuido 30% y la metástasis se veía el volumen de la metástasis aumentó 1.58 centímetros cúbicos. Y como podemos ver aquí, esta es una imagen de un COMBIN-CT, no es una imagen diagnóstica, pero es una imagen que nos ayuda a poder ver que ha habido una cierta mejoría y ha disminuido el tamaño tumoral, ha disminuido el volumen tumoral en la zona de la mama, haciéndonos que nosotros tengamos una radioterapia adaptativa para poder optimizar los campos de tratamiento a nivel de la mama y no aumentar la toxicidad a la piel. Esto es muy importante porque esto de aquí es otra de las ventajas que la radioterapia moderna nos ayuda a tener y nos da para nosotros poder tener una mejor optimización de nuestro tratamiento y una mejor optimización de la toxicidad. Entonces, es muy importante.
que podamos entender que las técnicas modernas de radioterapia, como bien dicen, lo que hacen es optimizar el tratamiento y tener un adecuado resultado oncológico, mejorando así todos los factores importantes de nuestra paciente y mejorando la calidad de vida. Pero ¿es realmente un nuevo paradigma? ¿Es un paradigma a tener en cuenta sobre la radioterapia preoperatoria? ¿Cuáles son las ventajas de la radioterapia preoperatoria? Realmente las ventajas más importantes que se han visto en la revisión de prácticamente toda la literatura es que aumenta el porcentaje de respuestas completas patológicas, sobre todo también y en tipos moleculares que no han tenido respuesta a la quimioterapia neoadyuvante, aumenta la respuesta patológica completa. Y se ha visto más aún que en pacientes con ER2 positivo la respuesta patológica completa es mucho mayor. Entonces, ¿qué hay adicionalmente también a esto? Que la terapia neoadyuvante con radioterapia potencialmente puede disminuir las técnicas o las complicaciones para la reconstrucción, aumenta la cosmesis en algunos casos. Y otra cosa adicional es que si se utiliza PBI como radioterapia neoadyuvante, se puede tener la posibilidad en ciertos casos, individualizando de que como el tejido irradiado ha sido extraído, la posibilidad de una reirradiación de rescate en caso suceda o se requiera. Pero ¿cuál es la desventaja o cuáles son las desventajas más importantes? Las ventajas más importantes son la posibilidad del retraso de la quimioterapia, la posibilidad del retraso de escoger la quimioterapia en algunos casos, retrasar la cirugía, retrasar el tiempo de tratamiento del paciente, pero vayamos al caso para recapitular un poco y hacer un poco de unidad con estos estudios. ¿Y qué es lo que podemos ver? Que en este caso, utilizando hipofraccionamiento, el paciente no tuvo retraso de inicio de la quimioterapia. Fueron 20 días de tratamiento el que el paciente tuvo. No tuvo mucha toxicidad o una toxicidad tan grande ni mucha inflamación para retrasar la quimioterapia. Entonces la paciente pudo iniciar la quimioterapia con antiquímicas en un periodo de tiempo adecuado y posteriormente, acabando la quimioterapia, la paciente tuvo una recuperación hematológica rápida y tuvo una cirugía posterior, como es en la evolución que podemos ver aquí. Paciente que continúa con quimioterapia con adecuada tolerancia, la radioterapia en resolución, G2, solamente con tratamiento tópico, al examen físico, luego del tratamiento con radioterapia, en la región retroareolar, ese cuadrante superior es un tumor de 2 centímetros, de bordes poco definidos, móviles, no doloroso, la axila un conglomerado de 1 centímetro, igual no doloroso. Como podemos ver aquí, la evolución de la toxicidad ha hecho que la paciente ya tenga un desfacelamiento de la piel piel no está hinchada, no hay hinchazón del tejido mamario, no hay aumento de volumen, al igual que en la cavidad, en la fosa supraclavicular, ya hay una pigmentación leve, que es, digamos, la toxicidad que ha quedado, la cicatriz de la toxicidad, y como podemos ver en el transcurso de las semanas, esa toxicidad y la pigmentación desaparecen, la piel se regenera y el paciente va a tener un mejor desenlace y posiblemente puede tener una cirugía sin ningún compromiso de la piel adyacente. La paciente es discutida en comité multidisciplinario, recibe 4 cursos adicionales de doxorubicina liposomal y en el PET-CT se evidencia control de resolución de lesiones pulmonares, captación baja a nivel de primario, y es derivada de cirugía, donde se programa una mastectomía radical modificada. Tenemos la pieza, tenemos el hecho operatorio, ¿y qué es lo que se evidencia en la anatomía patológica? No se observa neoplasia maligna viable, un lecho tumoral de 8 centímetros, focalidad tumoral unifocal, carcinoma in situ ausente, y lo más importante es que la celularidad tumoral viable es de 0%, no hay carcinoma residual en la pieza, el porcentaje absolutamente 0% de infiltración, la respuesta es adecuada, y los ganglios extraídos son 10 ganglios linfáticos extraídos y ninguno está comprometido por neoplasia. Entonces la paciente, luego de la radioterapia preoperatoria y luego de los sistemas de quimioterapia, ha tenido respuesta completa y las resoluciones y las lesiones pulmonares, han tenido una resolución adecuada. Entonces, revisando la literatura y revisando el estudio que más seguimiento a largo plazo tiene y mayor número de pacientes también enrolados tiene, ¿qué es lo que se puede ver en 32 años de seguimiento luego de radioterapia? En 187 pacientes
en una mediana edad que era de 49 años en este caso para este estudio, siendo un estudio retrospectivo, se vio que hay un mayor número de respuestas patológicas completas en los pacientes, sobre todo en los pacientes con ER2 y sobre todo en los pacientes con tumores T2 y T3. Son los pacientes que tuvieron mayor respuesta patológica completa luego del tratamiento con radioterapia preoperatoria. Adicionalmente, viendo la sobrevida de estos pacientes a lo largo de los años, fue bastante buena y el control local fue mucho más aún. El control local a los 32 años fue de 89%. Se mantuvo siempre un control local adecuado y la sobrevida varió también y sobre todo varía en los grupos ganglionares comprometidos o la enfermedad ganglionar comprometida en el paciente de inicio, haciendo que la sobrevida en pacientes con mayor cantidad de ganglios de inicio caiga más que en los pacientes sin enfermedad ganglionar de inicio también. Entonces, este es el estudio más largo, el estudio donde se puede ver mayor cantidad de seguimiento a largo tiempo, donde podemos ver que la radioterapia preoperatoria tiene una ventaja bastante importante. Pero, ¿qué es lo que necesitamos ver? ¿Qué es lo que necesitamos estudiar más allá? Es que, sobre todo, estos pacientes con técnicas modernas de radiación, con técnicas actuales, teniendo en cuenta el MRT, las técnicas rotatorias, teniendo en cuenta el CONVINCITIC, teniendo en cuenta todo eso, va a ayudarnos a tener un mejor desenlace, no sobre todo oncológico, sino también en toxicidad, haciendo que los pacientes tengan una mejor tolerancia al tratamiento y tengan una mejor sobrevida relacionada a la toxicidad también, teniendo mejor calidad de vida adicionalmente. Pero ¿qué otras experiencias institucionales tenemos también aquí que podemos mostrar para radioterapia preoperatoria? Ese es otro caso, otra paciente con una lesión bastante grande en la mama que está enviada para recibir radioterapia preoperatoria. Entonces, tenemos la posibilidad de dar bus integrado en 50-60 grays en un solo tratamiento, acortando el tiempo de tratamiento también y teniendo igual una toxicidad menor y sobre todo teniendo menos tiempo en máquina al paciente, optimizando su tratamiento a nivel sistémico, mandando rápido de nuevo vuelta al paciente a oncología para que pueda terminar la quimioterapia. Y también tenemos otra técnica adicional, que no debemos dejarla de lado, no es una técnica muy frecuente utilizada aquí en la región tampoco, pero es una técnica bastante interesante como radioterapia neoadyuvante, radioterapia preoperatoria, que es la braquiterapia o, o como APBI, como radioterapia parcial, pero es una técnica muy importante también que debemos considerarla. La radioterapia, a través de la braquiterapia, nos ayuda mucho a mejorar la toxicidad, sobre todo cardíaca y pulmonar, ya que teniendo una mejor conformación y teniendo solamente la posibilidad de hacer la braquiterapia y disminuir la dosis hacia el corazón, esto nos ayuda muchísimo más a tener que el paciente tenga un mejor desenlace con respecto a la toxicidad. Adicionalmente, ¿qué toxicidad nos puede dar la braquiterapia? Bueno, alguna toxicidad costal o alguna posibilidad de aumentar la dosis de la pared costal, pero es lo mínimo que nos puede dar. Adicionalmente también, la toxicidad en la piel va a mejorar con el desarrollo, con el desarrollo del tiempo y vamos a tener un mejor desenlace igual con la paciente teniendo una cirugía, teniendo mejores respuestas patológicas completas, que es lo que realmente queremos a partir de estos pacientes. En este caso, quiero agradecer una vez más a la sociedad por la invitación, quiero agradecer a todos por atender la presentación y es importante que podamos nosotros reconocer que la radioterapia preoperatoria es una opción, no debemos dejarla de lado, es una opción bastante viable, nos va a ayudar mucho a tener un desempeño adecuado y que la posibilidad de tener técnicas modernas de radioterapia es la chance más importante para poder nosotros disminuir la toxicidad que tanto miedo se le puede tener, pero que realmente se puede disminuir, podemos tener un mejor desenlace y el paciente puede ir muy bien y empezar el tratamiento sistémico de una manera adecuada. Muchas gracias.
Gracias, doctor del Castillo. Su presentación ha sido excelente. A continuación, quiero presentar con quien vamos a discutir el caso clínico y responder las preguntas también. Para mí es un honor presentar a ya un conocido por todos nosotros, al doctor Gustavo Sarria. Él es un médico radioncólogo quien actualmente ejerce la subjefatura del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Es director médico del Servicio de Radioterapia de Oncosalud AUNA. Además, es el actual presidente de la Sociedad Peruana de Radioterapia. Sin dejar destacar su labor como past president de la Sociedad Peruana de Mastología. Y, cómo no, él es un médico referente en la región y para Latinoamérica. Un gusto escucharlo, doctor Sarria, y gracias por acompañarnos. Gracias, Gustavo. Quiero agradecer a la Sociedad de Mastología por la cordial invitación de esta jornada que ha sido me parece, provechosa. Quiero felicitar en primer lugar a Ángel Montero, colega, amigo, que ha tenido una magnífica revisión, yo diría una comprensiva revisión del conocimiento actual del cáncer de mama, y nos ha hecho un rápido y completo recorrido desde los estadios in situ hasta los estadios locorregionales avanzados, con todo el temario que está hoy en día en evolución y es de mucho interés para todos nosotros. Y también felicitar a Rubén del Castillo porque ha presentado un caso muy interesante para explotar una de las cosas que nos dejó la charla de Ángel, que es utilizar muy bien y racionalmente la técnica para mejorar los desenlaces de nuestros pacientes. Y no sé si pudiera aprovechar que Rubén todavía está con nosotros, porque tengo una pregunta exactamente para él, porque está referida al caso que presentó y extendida a los casos rutinarios T3, T4. Si me estás escuchando, Rubén, por favor, trata Sí, de claro. contestar. Sí. Le dice, en el caso que se presentó, se incluyó la pared costal en el contorno. ¿Y qué opiniones tendría sobre incluir toda la pared costal en contorno de casos rutinarios T3 y T4? Muy buena pregunta, dicho sea paso. Sí, bueno, en este caso sí se incluyó la pared costal en el contorno del tratamiento y es importante que, sobre todo si el tumor está cerca de la pared costal o hay infiltración pectoral, debería incluirse dentro del contorno la pared costal. Sin embargo, si el tumor está muy cercano o está hacia la piel o infiltra la piel y no la pared costal, podríamos omitirla en ese caso. Pero si es que sí, el tumor es posterior y está infiltrando los músculos, sí, la indicación de incluirla es total. Gracias Rubén. Yo quería solamente agregar que la posibilidad de infiltración linfática hacia la pared costal en T3 y T4 también está estudiada, no todo lo que quisiéramos, pero sí es una mucha mayor probabilidad de infiltración, sobre todo por la localización en profundidad de los tumores T3, T4. Así que a tomarlo en cuenta para el momento del contorneo, que es vital para hacer un PTB adecuado. Otra pregunta que destaco aquí, de las varias que han enviado, es acerca de las dosis de radiación son menores, ya sea por río o hipofraccionamiento. Punto seguido, quisiera saber si en recurrencias de pacientes tratadas con radioterapia es posible reirradiar la mama y cuál es el intervalo mínimo que se debería esperar en el contexto de un paciente que por edad o comorbilidades no se le podría dar quimioterapia. A ver, acá hay varios conceptos que sí me gustaría explayar un poquito. El primero, cuando se utiliza radioterapia intraoperatoria o hipofraccionamiento, como muy bien lo explicó Ángel, no se está usando dosis menores, se está usando dosis equivalentes y en la mayoría de casos dosis mayores. Si utilizamos como referencia la dosis equivalente biológica, en al menos 2 de los cuadros que presentó Ángel, se muestra cómo podemos elevar la dosis sin afectación tardía o temprana de la toxicidad. Es una bondad del hipofraccionamiento. O sea, el concepto sería, no son dosis menores, son dosis mayores en el equivalente biológico. Puede aparentemente ser menor para los que hacemos la especialidad, porque el número total aparece ser menor, pero el tiempo y el tamaño de la dosis hace que definitivamente la dosis equivalente biológica sea mayor.
Lo segundo es reirradiación en recurrencias previamente tratadas con radioterapia. Y el intervalo. En experiencias, las más antiguas han sido las británicas nuevamente. Ellos tienen más de 35, 40 años elaborando experiencias en hipofraccionamiento y en reirradiación. Ellos permiten y recomiendan, a diferencia de la escuela francesa, por ejemplo, el considerar la posibilidad de reirradiar la mama. Lo que sí diría es que si la reirradiación es un planteamiento para control local o regional, deberíamos elegir alguna terapia diferente, si es posible, a la primera o a la primera vez que se irradió. En un escenario, una recurrencia local que se permite, podríamos optar por braquiterapia intraoperatoria o irradiación parcial de la mama con la intención de hacer ese control local ansiado y evitar una técnica externa que sea amplia para evitar aumentar la complicación. Y el tiempo mínimo que se debería esperar, bueno, mucho tiene que ver con la biología, pero usualmente lo que vemos en la práctica es que luego de un año o más es que tenemos este tipo de problema que pudiera ser también tardío. Ya en mi experiencia personal hemos tenido recurrencias locales dentro de los 7 años de seguimiento. Y mientras más tiempo pase, obviamente el escenario va a ser más favorable para opinar a favor de una reirradiación. Y si lo agregamos en la pregunta al contexto de que por edad o comorbilidades, pues la edad mayor y la comorbilidad presente, una o más, nos tiene que hacer más cuidadosos en la toma de decisiones para ser más precisos en el abordaje. Pero nunca reemplazando a la quimioterapia, porque la quimioterapia sobre el lecho tumoral o sobre una recurrencia local tiene efecto discutible, localmente hablando. Por lo tanto, se necesita una terapia local y la pregunta sería, ¿por qué no poner al paciente en cirugía primero? Si es que la comorbilidad o la edad lo permitiera, ¿no? Siempre hay que tratar de agotar otra posibilidad terapéutica antes de la primera. Esto es en relación a la segunda pregunta. Hay una pregunta que también sería bueno destacar, que es si se podría omitir la radioterapia en cáncer in situ de bajo grado dentro de un papilar intraquístico. Casos que vemos, no con frecuencia, pero sí vemos, pero que nos tiene que ubicar en el contexto de pacientes excepcionales, que ninguna guía por el momento lo tiene. ¿Y por qué no lo tiene contemplado esta situación? Porque estos casos, por ser excepcionales, infrecuentes y raros en la estadística, no han entrado en el análisis segmentado o estratificado de los grandes grupos que, por ejemplo, Ángel Montero mostraba en la posibilidad de fallar localmente en el control y que eso a su vez impacte en la sobrevida. Lo que quiero tratar de explicar con lo que ya vimos en la presentación es de que esta situación específica de un bajo grado in situ dentro de un papilar intraquístico no ha podido ser analizado con la potencia estadística que sí lo ha hecho el grupo total, el grupo completo de bajo grado, donde sí vemos que hay un riesgo por ir por el sinuoso camino que nos mostraba en esa gráfica, que es muy ilustrativa, de que omitir la radioterapia en este momento podría conllevar un riesgo que no estamos midiendo, que es la falla local, y por ende la no contribución en sobrevida de estos pacientes. Sin embargo, este tipo de casos excepcionales deberíamos recomendar siempre llevarlos a la discusión de grupo de tumores, mesa de tumores o discusión de caso clínico para poder tomar una decisión individualizada. Ya dije, todavía no tenemos el suficiente peso estadístico para una recomendación general en este caso. Si es que abordamos una siguiente pregunta, que ya para terminar, podríamos hablar también de un escenario muy interesante. El manejo de radioterapia ganglionar después de neoadyuvancia. Piden aquí comentarios por el abordaje. El doctor Montero probablemente lo podría haber hecho con mayor asertividad, pero lo que podemos decir es que primero el escenario neoadyuvante está en pleno desarrollo, nada está terminado de establecer. Sin embargo, hay muchas preguntas que se suscitan en un escenario de respuesta favorable, respuesta parcial mayor o respuesta desfavorable. Entiendo que la pregunta es qué hacer en una respuesta completa y qué indicación quedaría para la zona ganglionar. Y aquí hay dos posiciones nuevamente que también están en evolución. La posición más antigua era de abordar el caso como inicialmente lo encontramos, es decir, el estatus ganglionar al inicio. Sin embargo, hay una nueva postura, y esto lo traen a colación todos los estudios que han abordado
el análisis del comportamiento ganglionar, sobre todo axilar y supraclavicular, de que la respuesta completa marcaría la necesidad de ser menos agresivos y abocarnos a reducir las intervenciones en un escenario favorable. Como dije, no podía zanjar estas dos posturas porque está en plena evolución y apenas tiene poco menos de una década los resultados que se han venido discutiendo y todavía no tenemos resultados maduros o consolidados a más de 7 años por lo menos para poder concluir sobre el comportamiento en estos casos. Lamentablemente tendremos que también apelar a la individualización en un consejo de tumor o en una mesa de tumores. Por el momento, creo que estas serían las preguntas que estoy tratando de responder. Sin embargo, nos comprometemos a poder enviar respuestas por correo y también el doctor Ángel Montero fue claro para poder recibir donde sea, como sea, cuando sea, a la hora que sea, cualquier consulta que tengan sobre los aspectos que hemos desarrollado hoy. Yo quiero terminar felicitando a los ponentes, tanto a Ángel Montero como a Rubén, porque han hecho una muy buena presentación y pues nos han llenado esta mediodía de sábado de manera muy productiva. Le dejo el paso entonces a Gustavo Lullo. Adelante, Gustavo. Sí, doctor, muchas gracias por sus intervenciones. Agradecemos su participación y permanencia en este curso. Creo que ha sido una sesión muy productiva, como dijo el doctor Gustavo Sarria. Los invitamos a participar en la encuesta al finalizar la sesión y asimismo también invitarlos a la sesión número 11 que va a ser el martes 8 de septiembre a las 8 p.m. hora peruana. No olviden de cerrar su sesión para el control de su asistencia y recuerden que al final del curso se le otorgará un certificado de constancia si su asistencia ha sido mayor al 75%. ¿Sí? Muchas gracias.